Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Creadora Infinita Podcast. Yo soy Jadia Argüello, su host, y seguimos hoy en el día 2 de este mini entrenamiento sobre el poder del subconsciente. Y el tema de hoy es el piloto automático. Y quisiera que busques en tu memoria, si te ha pasado alguna vez, que cuando ibas regresando, por ejemplo, de tu trabajo, de la universidad, ibas en camino de regreso a tu casa. Pero al paso ibas a ir realizando alguna otra gestión, tal vez ibas a ir al supermercado a comprar algo que necesitabas, ibas a pasar por algún otro lugar, pero resulta que como ibas pensando en otras cosas, terminaste llegando a casa. Ese es tu piloto automático en acción y funcionando perfectamente como debe funcionar, porque el piloto automático es una parte esencial del funcionamiento de los seres humanos y está ahí por una razón. Y esta razón es llevarte a casa, llevarte a lo conocido, porque ir hacia lo conocido o ir por el camino conocido es tomar el camino seguro. Y recordemos que la función principal del subconsciente es la supervivencia, es la seguridad. Entonces, ¿qué es el piloto automático? El piloto automático es la capacidad del cerebro para automatizar tareas. ¿Y cuáles son esas tareas que se automatizan? Son aquellas tareas repetitivas, las rutinas del día a día, los hábitos, aquellas cosas que has hecho tantas veces que llega un momento que ya no las haces conscientemente. Llega un punto donde entras en un estado en el que las acciones que haces tantas veces ya no requieren de esa atención completa. Pero cuando empiezas a hacer algo, cuando es algo nuevo, algo que lo haces por primera vez y tienes que aprender muchas cosas para esa tarea, entonces ahí sí entra la atención consciente y hay un esfuerzo mental para realizar esa tarea. Pero a medida que practicas, el cerebro encuentra formas que simplifican y hacen que este proceso sea más eficiente. Eso es algo maravilloso. Nuestro cerebro siempre está buscando maneras de ser más eficiente, de gastar el mínimo de energía, de encontrar la vía, la ruta más corta para lograr un objetivo. Entonces, como resultado, la tarea se vuelve más automática y puedes hacerla con menor esfuerzo mental y sin prestarle mucha atención. Y si bien esto puede ser eficiente en algunas situaciones, por ejemplo, cuando aprendemos a conducir el auto, en un inicio toma esfuerzo, en un inicio puede ser complicado, se te apaga el auto, no logras todavía sincronizar bien el freno, el embrague, el acelerador y los cambios de marcha. Pero llega un momento donde ya has practicado tantas veces que esto se hace automático, entonces en ese caso es eficiente porque puedes ir conduciendo y a la vez puedes, por ejemplo, ir conversando con alguien, puedes ir pensando en alguna situación que tengas que resolver en ese día. Si vas de viaje, puedes ir atenta a las señales del camino, atenta a esas rutas desconocidas donde sí tienes que prestar atención por dónde vas, o si hay algún bache en el camino, o si sale algún animal en el camino. Pero por lo demás, tu sistema ya está automatizado para que tú aceleres, frenes, pongas el embrague, hagas los cambios de marcha y que puedas llegar a tu destino sin que tengas que prestar atención al proceso de la conducción. Entonces, en estos casos, sí es muy eficiente que este proceso se automatice, que vayas en piloto automático. Pero este piloto automático empieza a generar problemas cuando te lleva a la falta de atención a detalles importantes o a la repetición de patrones no deseados. Algunas veces yo me he topado con algunas publicaciones, videos, frases que satanizan el piloto automático. Y parece que el piloto automático fuese algo negativo porque el enfoque de estas publicaciones va hacia los efectos negativos de vivir en el piloto automático, que ya les había mencionado. Sí hay casos donde vivir en piloto automático te lleva a saltarte cosas importantes de la vida cotidiana o a cometer errores dentro de tu rutina porque lo haces tantas veces que ya no te fijas en cosas que sí había que tomar en cuenta. Entonces, el piloto automático en realidad no es algo ni negativo ni positivo, es parte del mecanismo de nuestra mente y es importante porque el piloto automático libera recursos mentales, concentración, atención, para que tu enfoque vaya en otras cosas, para que puedas realizar incluso múltiples tareas. Estos son algunos ejemplos reales de tareas que van al piloto automático. Conducir al trabajo.
Después de muchos años de hacer lo mismo, una persona que va todos los días al trabajo, todos los días la misma ruta, ya puede realizarlo en piloto automático. Esto implica conducir sin una atención consciente completa a los detalles del camino, como los semáforos, como las señales de tráfico y otros conductores, otros autos que van por ahí también, porque la rutina diaria hace que sus acciones sean casi automáticas. Otro ejemplo también es comer mientras miras televisión. Algunas personas desarrollan el hábito de comer mientras están mirando un programa, una serie, las noticias y no prestan atención consciente a la cantidad o el tipo de comida que consumen. Y no sé si te ha pasado que tú quieres recordar, si eres de esas personas que no prestan atención mientras comen, quieres recordar qué desayunaste, qué almorzaste el día anterior, quizás no lo recuerdes. Quizás si vas un poco más atrás y ves 2 días atrás, 3 días atrás, posiblemente ya no tengas registros de qué comiste. Es porque lo hiciste en piloto automático. Y esto te puede llevar a comer en exceso. Esa es una de las partes negativas cuando no te fijas en los detalles o que elijas alimentos poco saludables sin que te des cuenta. Otro ejemplo también es revisar el teléfono constantemente. Eso se ha vuelto ya un piloto automático generalizado en todo el mundo porque todos tenemos acceso a este dispositivo y sobre todo porque son teléfonos inteligentes. Entonces incluso, no sé si te has fijado, a mí me ha pasado eso que yo tengo bloqueado mi teléfono y uso un patrón, un dibujo para desbloquear la pantalla. Entonces me pasó una vez que se me olvidó cómo era el patrón y yo intentaba recordar, mi memoria operativa no lo recordaba, intentaba, fallaba. Entonces puse a un lado el teléfono, dejé que pase un buen tiempo y luego fui y en piloto automático hice el patrón correcto. Entonces hay cosas que las hacemos en piloto automático y el hecho de que revisemos constantemente los dispositivos se ha vuelto también algo que ha ido al piloto automático, incluso en situaciones sociales, en el trabajo, pueda que no tengas que revisar, no ha llegado una notificación, pero lo haces ya en piloto automático, desbloquear tu teléfono, ingresar a una red social y perderte en esa red social. Se pierde mucho tiempo cuando también funcionas desde el piloto automático y va relacionado a esto, al uso de un dispositivo móvil. Entonces, esto puede distraerte de la interacción con otras personas, puede distraerte de tus tareas laborales. Por eso, en estos casos donde el piloto automático sí puede ser perjudicial, te dicen, por ejemplo, los expertos en productividad, en atención plena, que cuando estés trabajando, pongas a un lado tu teléfono, lo pongas muy lejos para que no suceda esto, porque se activa tu piloto automático y hasta que no salgas de ese piloto automático que requiere de un esfuerzo mental, vas a perder el tiempo ahí. Otro ejemplo también son las respuestas automáticas que damos cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás?, por ejemplo. Y automáticamente respondemos bien, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Pero es algo automático, no lo estamos pensando. Y hay ocasiones donde quizás tengas problemas, no te sientas bien internamente, pero tu respuesta automática es bien, gracias, en lugar de, si es que es una persona de confianza, de ser sincera y decirle, no me siento bien, tengo un problema, estoy triste, estoy preocupada, siento ansiedad, tantas cosas, pero la respuesta automática fue bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Y esto puede deberse a la presión social también o al deseo de evitar conversaciones más profundas sobre tus emociones. Pero es un ejemplo de cómo funciona el piloto automático en estos casos. Los hábitos matutinos son otro ejemplo. Para algunas personas, esa rutina matutina se ha hecho tan repetitiva que realizan todas las acciones desde cepillarse los dientes hasta prepararse el café sin un pensamiento consciente, totalmente en el piloto automático. Y esto puede hacer que la mañana sí sea más eficiente, pero también puede resultar en una falta de atención a los detalles importantes. Y un ejemplo más que es muy interesante son las respuestas emocionales automáticas. Estas son reacciones emocionales que pueden darse sin que tú pienses en lo que está sucediendo. Y aquí entra esta parte de el ser humano es reactivo. Es reactivo cuando está en piloto automático. Entonces, si alguien tiene una respuesta automática de enojo ante ciertas situaciones,
puede reaccionar sin pensar conscientemente en otras formas más constructivas, de que pueda gestionar esa emoción, de que pueda responder a esa situación. Necesitas la atención plena para salir de esa reactividad y que te conviertas en una persona proactiva. Entonces, estos ejemplos, por un lado, nos muestran cómo funciona el piloto automático y por otro lado también te permiten que te detengas y reflexiones si ese piloto automático está siendo eficiente, está contribuyendo a que tú realices mejor tus tareas, a que tú utilices mejor tus recursos mentales de atención, de razonamiento, de la parte cognitiva para solucionar otras cosas, o si ese piloto automático te está generando problemas, está generando fallas que generan conflictos a tu alrededor. Y en el peor de los casos, cuando no se combina bien ese piloto automático con tu atención plena, que sabemos que la atención plena es muy limitada, esa capacidad mental de concentración de atención es limitada, pero cuando no hay esa combinación y te quedas funcionando únicamente en piloto automático, los resultados pueden ser sumamente graves, desastrosos, sobre todo en casos de la medicina, en casos de decisiones financieras, en casos de relaciones personales. Y quiero contarte aquí un caso real. Esto se dio en un prestigioso hospital donde el personal médico era conocido por ser competente y dedicado. Sin embargo, incluso los profesionales más capacitados pueden caer en la rutina y el piloto automático. A este hospital llega un paciente con una condición médica, tenía una dolencia cardíaca. Este paciente anteriormente había luchado contra esta enfermedad durante muchos años y en esta ocasión necesitaba una cirugía cardíaca importante para que se pueda salvar su vida. El equipo médico de este hospital se reunió para preparar la operación. El cirujano principal era un experto en cirugía cardíaca y tenía un historial impecable. Entonces, el hospital sí estaba capacitado para llevar a cabo este caso, para hacer esta cirugía. Sin embargo, esta operación no sería como las anteriores. Durante la cirugía, todo parecía que estaba yendo bien, todo seguía su curso normal. El personal concentrado en sus tareas y el doctor, el cirujano, estaba guiando la operación con precisión. Pero en un momento crítico, cuando el cirujano debía realizar un procedimiento específico para reparar una válvula cardíaca, sin darse cuenta, siguió el procedimiento que había practicado tantas veces antes en situaciones similares. Recordemos que este era un caso especial, no era como todas esas cirugías. Entonces, el resultado fue desastroso. Debido a la naturaleza única de la afección cardíaca de este paciente, el procedimiento equivocado causó un daño que no era revertible, un daño grave a su corazón. Y a pesar de los esfuerzos desesperados del equipo médico, del doctor, del cirujano, el paciente no pudo sobrevivir a esta cirugía. Y este trágico incidente dejó a todo el hospital en un estado de shock, de angustia. El cirujano, quien era conocido por su habilidad y su experiencia, estaba devastado por esta pérdida del paciente, porque fue un error que nunca habría cometido si no hubiera estado en piloto automático. Este triste resultado, esta triste historia, ilustra cómo incluso los profesionales altamente capacitados pueden cometer errores médicos graves cuando caen en la rutina y la complacencia. Y sobre todo, en el campo de la medicina, la atención consciente y la vigilancia constante son esenciales para garantizar la seguridad de los pacientes y prevenir tragedias como esta. Y claro que en el campo médico un error puede costar la vida a una persona, pero tampoco nos olvidemos de esos errores como una mala decisión financiera que nos pueden llevar a una gran pérdida de dinero, a una bancarrota, o esos errores al conducir que nos pueden llevar a un accidente, o esos errores en las relaciones personales donde la falta de atención pueden dar lugar a que se vaya perdiendo la conexión de una pareja y que resulte en un divorcio, en una separación, en problemas de comunicación.
Y como este mini training se trata de el poder del subconsciente, tenemos que entender también la relación que hay entre el subconsciente y el piloto automático. Gran parte de lo que hacemos en piloto automático está influenciado por procesos subconscientes. Recordemos que el subconsciente es esa gran base de datos, ese gran banco de información, donde se almacenan patrones de comportamiento, respuestas aprendidas a lo largo del tiempo, se guardan formas de reaccionar emocionalmente, mecanismos de compensación ante alguna necesidad no satisfecha, se guarda lo que has aprendido viendo a tus padres, viendo a tu entorno, a tu sociedad. Entonces, esos patrones se activan automáticamente en situaciones familiares, sin que prestes atención consciente a esto. Así que una tarea importante que todos la deberíamos hacer es primero entrar en ese estado de observador, observarnos cuando hemos tenido una conducta automática, una acción repetitiva automática donde no nos detuvimos a pensar y que la analicemos y veamos si esa respuesta automática se basó en algo coherente, si esa respuesta que estoy generando es algo que está trayendo bienestar a mi vida, es algo que me está trayendo conflictos, cómo se creó esa respuesta automática. Esa respuesta, ese comportamiento, esas acciones que tomo, ¿son correctas, son adecuadas ante cierto estímulo, ante cierta situación? Mi respuesta, mi comportamiento me está llevando a vivir los mismos resultados, se está creando la misma realidad. ¿Podría hacerlo diferente? ¿Podría tener otra actitud, otro comportamiento, otra reacción, tomar otras acciones que cambien esa realidad? Es importante que activemos ese observador interno, porque en el momento en que tú te empiezas a dar cuenta, entonces puedes cambiar las cosas en su raíz, en su profundidad, que nos lleva al subconsciente. Hay muchas cosas ahí que sí se pueden cambiar, que sí se pueden reprogramar para que tu piloto automático esté bien calibrado. Entonces es importante esto, un piloto automático bien calibrado, una manera de respuesta bien estructurada en base a la inteligencia emocional, en base al respeto por ti misma y por los demás, en base al sentido común, en base a un razonamiento lógico, coherente. Entonces, ese es un paso importante. Un piloto automático bien calibrado. Y lo segundo es que vayas ejercitando tu capacidad de activar tu mente consciente, de volver a la atención plena, de que si bien tu piloto automático te va a ayudar a que seas eficiente en tus tareas y va a liberar energía mental para que tú puedas utilizar esa atención y enfocarla en algo. Es tu deber utilizar esa atención, es tu deber llamar al presente, a tus 5 sentidos, atención plena, el aquí y el ahora que hablan muchos maestros. Entonces, hay cosas que sí las puedes hacer de forma automática, pero siempre estar presente, siempre estar alerta a lo que sucede a tu alrededor. La mente consciente es aquello que Daniel Kahneman llama el sistema 2. El sistema 2, por naturaleza, es perezoso, quiere gastar la menor cantidad de energía, así que es un acto deliberado, es decir, voluntariamente tienes que prestar atención, voluntariamente tienes que activar tu mente racional, tu mente lógica, hacer las preguntas que tengas que hacer, estar pendiente del paso que estás dando. Y para eso también te sugiero que le des un apoyo a tu mente, a tu cerebro y elimines en lo máximo posible los distractores, esas cosas que te distraen, el teléfono, tal vez la música con alto volumen si estás conduciendo, tal vez si es que estás ante una situación riesgosa, es una decisión que puede tener consecuencias graves a largo plazo, consecuencias que impactan muchísimo tu vida y la de los demás a largo plazo. Entonces elimina distracciones y crea ese espacio para que tú puedas activar toda tu concentración, toda tu atención plena para tomar esas decisiones, para esas acciones. Esa es tu responsabilidad. Y quiero compartirles por último una pequeña reflexión que me vino a la mente del libro Amy, el niño de las estrellas, y decía que
las cosas que tú haces por negligencia también son un acto de maldad. Entonces no es que no fue mi culpa, no fue mi intención, no lo quise hacer. Es tu responsabilidad prestar atención. Es tu responsabilidad que una vez que tu mente subconsciente activa el piloto automático, intenta hacer eficientes tus procesos, tus tareas, que tú utilices esa energía que se libera para prestar atención a lo que estás haciendo, para prestar atención a tu alrededor y que no cometas errores que te van a afectar a ti y a los demás. Te envío un fuerte abrazo. Nos vemos mañana en el día número 3 de este mini entrenamiento para que podamos utilizar todas estas poderosas herramientas para nuestro bienestar.